¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Seguimos caminando en compañía de nuestro amigo Marco Ramírez por calles de la colonia San Rafael. Bienvenido Marco, bienvenida Beca. Hola, Muchas gracias. Hemos estado recorriendo una colonia pues, cargada de historia, nos ha traído a lo largo de los siglos casi en cada tramo, tenemos que adelantarnos, regresarnos, Sí. surgen anécdotas, personajes, historias, arquitecturas. Es una colonia pues, realmente con tantas cosas que decirnos. Y sin embargo, muchas de esas cosas son nuevas. Pasábamos por la calle de Valentín Gómez Farías y vimos, por lo menos para mí, para ti no, porque eres vecino de aquí, pero la novedad de que ya existe un museo de la cultura postal. Parece que tiene unos años, Beca. Sí, 2019, pero bueno, lamentablemente con la pandemia tuvo que cerrar y están pues un poco recuperándose de ese cierre, ¿no? Sí, se atravesó la pandemia y este museo tiene la particularidad de que está hecho por el sindicato, entonces nos habla mucho de la cultura postal desde el punto de vista del trabajador, de ese personaje entrañable que hacía barrio, el cartero, que ha sido retratado en tantos lugares, ¿no? Debe ser pues muy interesante. Lo hemos platicado, lo platicamos cuando pasábamos hace unas semanas por las afueras del Palacio Postal, la tradición, la historia que hay detrás de la simple llegada de una carta que pasaba un cartero, hacía sonar el silbato, depositaba el sobre en el buzón y uno esperaba las cartas temblando a veces porque eran noticias que llegaban del otro lado del mundo, porque eran las palabras que un ser querido le mandaba a otro, o porque a veces eran noticias trágicas, a veces había cartas que pedían amor, había cartas que pedían dinero, había cartas que uno no quisiera haber recibido, había cartas que la gente conservaba. ¿Cuánta literatura, cuántos cuentos, cuántas novelas no comienzan con la llegada de una carta? Porque antes de Internet el mundo se comunicaba en cartas y a través de ese sistema se globalizó por primera vez el mundo. La historia de las cartas en la Ciudad de México es fascinante. A mí siempre me ha alucinado imaginar cómo llegaban los galeones a Veracruz, cómo bajaban los cajones de cartas, cómo los llevaban al Zócalo de la Ciudad de México en medio de la expectación de la población que estaba esperando noticias de los familiares que habían quedado del otro lado del mundo, de cómo se abrían los cajones para ver a quién le habían escrito. Historias, pues muchas veces las cartas llegaban cuando el destinatario ya había muerto o se había movido a otra ciudad, y esas cartas pues eran de alguna manera como historias inconclusas. Se va formando una pequeña oficina que está detrás del Palacio Nacional, la oficina del Correo Mayor, por eso la calle se sigue llamando 5 siglos después Calle del Correo Mayor, y a nombre, el primer encargado de esa oficina es un señor que se llamaba Martín de Olivares, medio olvidado ahora, que su misión era precisamente seleccionar la correspondencia, catalogarla, poner a la entrada de la oficina una lista con los nombres de las personas que habían recibido la correspondencia, de manera que uno podía llegar a ver si ya se habían acordado de uno, si llegaba por fin la carta esperada. Y luego cómo se va creando ese ejército entrañable que nos acompaña hasta nuestros días, ya un poco maltratado hoy, de los carteros, estas personas que primero con un saco cargado de cartas andaban recorriendo una ciudad en la que las calles no tenían nombre. Ni siquiera existía la nomenclatura. Y las casas no tenían número. Sí. Y las casas no tenían número. Entonces, ¿no? Pues complicado. Sí, junto a la pulquería de los pelos, Sí. A 2 puertas, pregunten por el señor tal, o junto al puente quebrado, etcétera. Entonces, estos eran unos errantes de la urbe, héroes que llevaban la felicidad, que llevaban la alegría, o que llevaban las malas nuevas, a las casas. Y se fueron volviendo unos personajes entrañables de la ciudad, ¿no? Sí, es increíble que todos los cómicos o los grandes actores alguna vez, Tintán, Resortes, Capulina, han interpretado a carteros. Hay una de Resortes maravillosa, ¿no? Sí, que se enamora de una actriz y le hacen una película en la que sin que él se dé cuenta está actuando como cartero.
Bueno, el famoso Jaimito, ¿no? Bueno, Con ese tenemos... Bueno, es que es como decías, Marcos, son personajes que formaban parte de la vida del barrio, Sí, ¿no? sí, el cartero era parte, era aunque no viviera ahí, era parte del Sí. barrio. Uno de los tipos urbanos. Bueno, pues ya hay un museo de la cultura postal. Nos va a guiar nos da la bienvenida. Hombre, don Manuel Héctor, bienvenido. Acevedo. Hola, Beca. ¿qué tal? Hola, ¿cómo ¿Qué tal? están? Mucho gusto. Es el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal. Así es, ¿Lo en dije bien? efecto. Sí, claro. Muy bien. Gracias. Por favor. Por favor. Gracias. Bueno, pues estamos entrando al edificio del Museo del Servicio Postal. Este edificio, entiendo, era la sede del sindicato desde hace medio siglo, no sé cuántos años. Sí, fue la sede del Sindicato de Comunicaciones y Transportes. En 1986 hay un decreto. ¿Desde qué año está aquí el sindicato? Bueno, eso es parte de los 70s, 80s inicio, que se adquirió, la sede del Sindicato de Comunicaciones estaba en la colonia Santa María la Ribera, en la calle de Cerro. Ahí estaban y se dividieron, se adquirió este inmueble. Es un edificio muy bonito. ¿Se sabe algo del pasado de este edificio? Bueno, donde sé que formaba parte de una hacienda. Esta parte era, creo que la parte de la caballeriza. Pues de la casa que De ahora la es la casa- UVM. Que Sí, vimos exacto. la El nuevo vez. Cobian sí eran las Exactamente. caballerizas. Exactamente, sí. Entonces, pues esta parte que antes se llamaba la Colonia de las Artes. Que no, sí, De los mal recuerdo. arquitectos. De los arquitectos, de diferentes artistas, pues. Y de alguna manera, el sindicato de aquel entonces se divide en tres. Queda el de Comunicaciones y Transportes, queda el de Telégrafos Nacionales, que son nuestros vecinos, porque dividimos la propiedad. Y el Servicio Postal. Desde 1986 ya se forma un sindicato nacional. ¿Cómo se les ocurre la idea de hacer un museo dedicado a la cultura postal? Bueno, nosotros aquí duramos muchos años, pero como se dan cuenta hay mucho tránsito, muchos problemas con los vecinos en cuanto a los cajones y pues para que nos diera cabida pues no, teníamos algunos problemas con nuestros vecinos de la universidad. Compramos un edificio allá por las calles de Mina, en la colonia Guerrero. Para llevarse. Ahí levantamos el sindicato, nos lo llevamos y esta casona quedó abandonada por algún tiempo. Así pasaron algunos años. Y yo comenté con mis compañeros secretarios, pues es un comité nacional y una estructura grande, muy grande, todo el país. ¿Qué hacer con este inmueble? Y por ahí me surgió la idea de por qué no dejarlo como un legado para los compañeros que vienen atrás de nosotros y para el público en general. Oiga, don Manuel, ¿cuántos, estábamos comentando que pues, el correo electrónico de alguna manera mató la conversación que se hacía a través de las cartas? Sí, sí, cierto. ¿Cuántos carteros quedan activos en el país? Ahora tenemos alrededor de 6,000. ¿Cuántos? 6,000 6,000 carteros para... todo el país. Entonces la estructura ha venido bajando. Bueno, la gente ya casi no escribe tanta correspondencia como antes. A veces hacemos el chiste de que cuando uno abre el buzón lo que encuentra son facturas, ya no encuentra cartas Nada más Pero- escriben para cobrarte. para cobrar. Yo creo que el problema ha sido la falta de visión. No me dejarán mentir ustedes que existen empresas nacionales y de otros países internacionales que han hecho un buen negocio de este oficio. De la mensajería. En la paquetería y la mensajería de envíos logísticos. Y aquí pues no, como que no ha permeado esa idea de modernizar. Bueno, y en la pandemia se volvió más que relevante, ¿no? El tema de los envíos. Sí, claro, Realmente creció hubo un exponencialmente. un resurgimiento. Ya tenemos en el otro edificio, tenemos unos vecinos. No voy a decir el nombre para no echarle comercial, pero comenzaron unos cuantos vehículos. Y con la pandemia, ¡rum! Ahora ya andan en muchas partes, crecieron. Y eso, pues, Es decir, no se ha modernizado debidamente No. el servicio postal. No. Porque siempre avanzó modernizándose. Comenzaron caminando, a lo mejor en caballos. Hubo no sé si decirle flotilla, pero una especie de flotilla de caballos en algún momento para que pudieran los correos llevar la correspondencia, y después se empezó a usar pues la diligencia y luego se usó el ferrocarril.
Sí, ¿El y avión? luego el avión. Es muy interesante. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Es muy Por ahí interesante. la primera avioneta que en 1917 Claro, lleva. el primer envío aéreo fue de Pachuca, Hidalgo. A la Ciudad de México en el para año acá, 17. En el 17. Y ahí tenemos un pequeño modelo. A ver, de esa pues ya, época. buena velocidad. Vamos a... Me sorprende mucho. Esas son cartas que se dieron entre varios Esta es la personajes. carta que Gandhi le escribe a Hitler para tratar de detener Exacto. la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues se dan cuenta que ya en este museo es el correo a través del tiempo, que traemos la historia desde que se comenzó, la humanidad comenzó a escribir. Ahí está. Hasta prácticamente nuestros días. Pásenle de acá, por favor. Pásenle. Gracias. Bueno, pues esta es la primera sala donde tenemos el correo a través del tiempo, desde el año 3000 antes de Cristo, cuando comenzaron la humanidad a escribir o a hacerse entender de alguna forma. Son O sea, desde el artículos, alfabeto, digamos, la invención de... pues ahí de la escritura cuneiforme de la Mesopotamia, Egipto y los demás Persa, ¿no? Sí. Ha sido muy interesante buscar los antecedentes de cómo se comunicaba el ser humano, ¿no? El imperio egipcio y las demás culturas. Y vemos también muchos objetos aquí. ¿Todos estos objetos son parte de la colección Sí, de del ustedes, sindicato, del sindicato? Sí, claro. Muchas cosas han sido donadas por los propios trabajadores. Algunas cosas las hemos adquirido. Si ustedes son observadores en algunos bazares o en algunos tianguis allá por la Lagunilla, saben que encuentran De muchas todo, cosas, de ¿no? todo. Esta báscula, ¿qué función tenía? Es una báscula de 1911, ¿alcanzó a ver ahí? Sí. 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 Pues aquí pesaban las sacas de correspondencia. Ajá, para que cada Para cartero transport- llevara un No, peso no, no. específico. No. Estas eran para se enviaran vía carretera y era para saber cuánto peso llevaban. O sea, para cobrarle a la persona de acuerdo al peso. No, porque ya van cada sobre, cada paquete trae su propia tarifa. Esto nada más es para saber cuánto se iba estimando. O sea, ¿cuánto cabe? ¿Cuánto peso? Sí, ¿cuánto cabe En los vehículos. ¿Cuánto cabía en un saco sabemos? Ay, no tengo idea. ¿No? Es que Sería allá interesante arriba tenemos unas ver sacas. cuánto cargaba. Ahorita, Sí, ¿cuánto? ahorita ponemos a Marco a El cargarlas. peso. Sí, ¿verdad? Estoy viendo también sus buzones Sí, fabulosos, ¿no? interesante, muy Esos interesante. son, curiosamente, el primer buzón lo diseñó un cartero polaco que Sí. tenía problemas para repartir y entonces dice, voy a poner una caja en medio de estos dos pueblos. Claro. Y ahí en el siglo XVII dijo, ya he hecho las cartas, pero a partir de ahí... Pues en Polonia empezó, es la historia, nació Sí, la en historia el del siglo buzón. XVII, Qué un interesante. cartero polaco. Bueno, pues estos son buzones de México, de la época, pues yo creo que desde las primeras etapas de México ya con la conquista. Vean algunas águilas, ahí son las águilas imperiales de algunas Sí, etapas. estamos viendo como de Porfiriato. Porfiriato, en el siglo Porfiriato, XIX. ya Sí, poco después. se me hace interesante esto. Bueno, este es... Este es bellísimo. Sí, ese es... Sí, debe ser porque está en inglés, ¿no? Incluso el hierro es muy... Muy pesado. Sí, Sí, muy de, como muy inglés, no sé. Sí, No sí, sé cómo la efectivamente. estética y todo. Sí, bueno, este ya se parece un poco más a los que conocimos, Sí, ¿no? ya son más modernos. Son un más poco. modernos, donde le bajaba uno, Sí. echaba la carta. Las basculitas Bueno, y que hizo donde se ponían los pesos para que se pesara las cartas. Bueno, y luego los buzones de abajo también, que es algo que En las puertas. tenemos ya mucho más Esto yo creo que ya está cotidiano, desapareciendo, ¿verdad? ¿no? Puede ser, sí. Sí, ¿verdad? Ya quizás Bueno, solo en tienen las casas tienen viejas, ¿no? distintas formas. Sí, eso ya no, ya no se ve tanto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sala porque es una sala muy interesante porque según alcanzo a ver, pues nos va contando la historia desde la nao de China. Pues sí, esta es una réplica que conseguimos. Ese galeón. ¿Cómo llegaba? Pues es el San Felipe. Sí, cómo llegaba pues, todo tipo de productos, pero también Claro, el correo. claro, de Cómo se Europa a América, comunicaban, ¿no? sí, claro. Este fue uno de los famosos naves capitanas Sí, exacto. de la nao de China en el siglo XVIII. No sé si... Sí, siglo XVII. Siglo XVII. Y mira, Héctor, aquí, bueno, empezamos con lo que tú decías, las flotillas, ¿no? Los carteros ya montados, algo pues que nos viene de la Edad Media. La Edad Media, exacto. Muy interesante, ¿no? Sí, Conocer sí, toda esta historia,
Pues es que era la única forma de comunicarse, Claro. no había otra. No, y pensar en los tiempos, ¿no? Claro, o sea, ¿cuánto tardaba pues un barco en venir de Europa? ¿Cuánto tardaba alguien a caballo Sí, de un pueblo a otro? Incluso en el nombre, ¿no? Porque era Correo Mayor de Hostas y Postas, que nos explica, y de ahí viene postal y hostales y todo eso. Bueno, porque- aquí está, mira, es una información interesante. Cómo durante el reinado en 1476 de Luis XI surge el primer correo montado en Francia, le llaman estafeta, que viene de estafa, estribo. Y, Un término que se sigue usando hoy, ¿no? Bueno, hay una empresa Sí, bueno. privada que se... y surge el término postal, que era precisamente eso, donde estaba la posta, donde Sí. se hacía el recambio de cabalgaduras Exacto. para que pudieran. Y bueno, aquí está lo de los correos mayores de India. Sí, ya cuando están apostados aquí en México los conquistadores. Ok, y por aquí es cuando se descubre, bueno, es precisamente eso, cuando se descubre la ruta entre las Filipinas y Acapulco, por Legazpi y Andrés llegaba esto. Urdaneta, y luego cómo se nombra el Correo Mayor en la Nueva España en 1578, se concede la Merced Real para el nombramiento precisamente de Martín de Olivares, el primer Sí, Correo Mayor que le da nombre a la calle que todavía existe detrás del Palacio Nacional. ¿Esto qué es? Es que el que nombraban Correo Mayor era como una cuestión vitalicia y no pertenecía a la corona, él pagaba, Sí, subastaba. se Sí, él compraban era- los puestos. Sí, él era como empresario. No, sí. no era el Estado el que Exacto, estaba sí. a cargo de esto, sino tú comprabas el cargo, Sí. lo ejercías, te enriquecías Vitalicio, y sí. luego lo vendías, y te lo compraba otra persona. Se usó así durante muchísimo tiempo la compra de cargos. Él fue Correo Mayor hasta 1604 Sí. y ahí se fue subastado. Yo Y eso quería- está marcado como la cédula real. Es un Timbre conmemorativo. un Creo que es ¿no? un timbre conmemorativo de Martín de Olivares. Qué bonito. Uy, qué padre. Ha de haber gente que codicia los timbres postales, Hay ¿verdad? filatelistas que vienen mucho, que hay una buena comunicación con nosotros. Claro, bueno, y ahí está la imagen del primer timbre en el mundo, que es el de Así la es. Reina Victoria, ¿no? Sí, Ahora, ¿cuál es la función, para quien no lo sepa, del timbre postal? O sea, ¿por qué surge o se considera ya Bueno, una necesidad colocar el porque es timbre? parte del Estado para cobrar el servicio. Es como un impuesto. Pone su timbre, pone el matasello y ya puede... Significa que está pagado, que ya Está puede. pagado, exactamente, porque si no ponen el matasello, pues ese timbre está vivo. Claro, Entonces ya lo pueden usar las veces que quiera, pero cuando ya tiene el matasello, ya se pagó. ya queda para la colección. Que es interesante, ¿sí? Después de tantos siglos, es hasta 1884 que entra en vigor el primer código postal mexicano, ¿no? Bueno, eso es interesante porque también nos habla de cómo estos cambios tienen que ver también con los cambios de la propia población, ¿no? O sea, a medida que las ciudades se La hacen más exigencia, grandes, de pronto, pues, debió de haber sido un caos repartir las cartas y los paquetes sin saber exactamente a qué zona de la ciudad tenías que ir, ¿no? Todavía en algunos pueblos Sí, así sí, apartados, todavía es domicilio conocido. o es el pregón. Sí, Claro. Ahorita que mencionabas de los timbres durante la Revolución, en la época más cruenta, el timbre no sellado se usaba como moneda. Sí. Sí, mucha gente compraba con timbres no sellados, que era algo también que le daba solidez a lo que era la ¿De institución. dónde vendrá el término a mí mis timbres? No, es que eso viene de otra historia. Sí, ¿verdad? Era de- De bonos del ahorro nacional, exacto. ¿verdad? Unas Que hubo estampillas. un momento en que la situación económica estaba muy difícil. Entonces el Estado creó los timbres para poder cambiarlos. Entonces cada vez que uno compraba algo, le tenían que dar timbres del ahorro Timbres del nacional. ahorro nacional. Y si no se los da, no, a mí mis timbres. Qué interesante. Ay, los silbatos de 3 cañas y 4 A ver, sí, cañas. esta parte. Bueno, aquí nos cuentan un poco el desarrollo ya con la independencia. Esto es muy interesante. Se establecen los buzones. Sí. Bueno, las cajas de apartado postal 1743, buzones 1762. Luego por aquí se castiga a quien viole la correspondencia Ya hay una y este normativa. es el momento histórico en el que Calleja dice, en este momento no vamos a castigar al que viole la correspondencia porque quiero saber qué está escribiendo Hidalgo y qué está escribiendo Morelos. Y, bueno, ya estaban muertos ellos. Pero, y bueno, el siglo XIX. Pero sí, esto es muy interesante. Bueno, aquí tenemos una colección muy interesante de objetos. Estos son objetos que pertenecieron a algún cartero en algún momento. Los silbatos, el silbato, estos son le llaman de caña. Sí, que el sonido era
Bueno, sigue siendo entrañable. ¿Cuáles son los más antiguos? De estos, como de bóveda. cilindro. Y luego ya vinieron los que aún los usamos. Sí, 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 compañeros. todavía Sí, se se llegó, escucha. ¿verdad? Sí, Vienen sí, todos los, esos normalmente estaban en la gorra. Las placas. Estas plaquitas. Sí. Bueno, hay de telégrafos también, ¿no? Bueno, porque somos hermanos de alguna manera. claro, sí. Pero era una profesión de orgullo y se heredaba, no era Sí. de abuelos a padres y así a hijos, era como algo... De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, de ahí venimos. ¿Dejan de pertenecer en qué año a la En Secretaría? 1986. Con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, el 20 de agosto de 1986, se descentraliza y se forma el organismo público descentralizado Servicio Postal. ¿Eso es bueno? La intención era buena, La intención era buena. pero esta idea de que fuéramos autofinanciables, de que tuviéramos propiedades y que se desarrollara el correo, pues sí, era muy buena idea. Pero a ver, echan a andar un carro sin gasolina. Claro, sí. Pues no había gran recurso y la verdad, pues mejor. Han estado contra viento y marea. Ahí estamos. ¿Estas cosas pequeñas que son? Pues son parte de lo que usaban los compañeros. Como Algunos son insignias, como españoles, identificaciones. sí, algunos son españoles y otros, pues, porque se ve el corno ese que se usaba en Europa. Ahí están, son españolas, sí, claro. Y estas, por ejemplo, son, digamos, corresponden a la zona, porque veo varios números, ¿no? La zona en la que trabajan, o tiene que ver con ciertos niveles de jerarquía dentro del servicio postal, o por qué hay tantas variaciones entre los cartones, una y porque otra? cada año, pues, algunas sacaban porque, por ejemplo, cuando estábamos con la Secretaría de Comunicaciones, pues tenía que sacar Claro. la Secretaría, aunque era del servicio postal, ahí se ve la carta. Claro. En cada Me etapa gusta del gobierno. Pony Express Sí, también. a caballo. Pero son de allá de los... De Estados Unidos. De los primos. Muy bien. Y Los la serie de matasellos, los matasellos. sellos de todo tipo que se usaban en las oficinas postales. Muy bien. ¿Y de este lado? Bueno, de este lado tenemos lo que antes... se manejaban los apartados postales. La gente... A ver, nuestros compañeros la ponían ahí. Y los usuarios normalmente venían por acá, traían su llave, abrían y sacaban su correspondencia. Son apartados postales. Eso es algo que dice ahí que existe desde 1794. Algunos que de se esos empezó son a muy desarrollar. antiguos, ¿eh? No, los estos conseguimos. sí se ven como pues, también del porfiriato, ¿no? Sí, por la aguilita. ¿Se siguen usando los apartados postales todavía? Sí, pero ya va muy en desuso. Muy en desuso. Y bueno, en 1867 los primeros giros postales. Esto es en tiempos de Maximiliano, ¿verdad? 1867, por ahí anduvo Maximiliano. Antes se usaban eran escritorios de la época. Claro. Sí, sí, aquí habría que imaginar que alguien se sentaba a escribir su carta. Claro. Pues qué interesante porque invita a investigar y a leer mucho sobre esto. Este apartado es muy bello. Sí, 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 Venga, sí, por maravilloso, maravilloso. Venga, para acá, porque aquí, aparte de que están, podían aquí poner sus cartas también, cuando querían enviarlas. Ah, sí, qué maravilla, oficina de correos. Qué bonito. Y bueno, aquí también vemos esto que platicábamos hace un momento, llega el ferrocarril y eso va realmente a transformar mucho del servicio postal. De hecho, hubo una categoría que le llamábamos agentes postales ambulantes. Los compañeros se montaban en Pantaco, que salían los ferrocarriles, unos, y venían otros de acá por el lado de Buenavista. Ajá. Buenavista, entonces los compañeros era una especialidad y se iban toda una semana, lo que duraba el ir por los pueblos. O sea, se montaban al tren y... Sí, ahí también había una oficina postal. Ahí iban clasificando, ahí iban viendo en qué localidad se iba a quedar, qué correspondencia. Así como iban dejando, también iban subiendo. Ah, claro, sí, era. Claro. Entonces había ruta México-Veracruz, México-Guadalajara, México-Tijuana, los ferrocarriles. Oye, para ir anotando las fechas, 1881 aparece la tarjeta postal, ¿no? Se empiezan a enviar las tarjetas, postales, es una fecha interesante. Y por aquí vi, no sé dónde, que hubo incluso un periódico que daba noticias postales. Ah, caray, por ahí debe estar. Sí, Por aquí debe por estar, aquí vi, sí, sí. o sea, para correr la vista, ahorita lo
lo localizamos, pero hubo un periódico que daba precisamente noticias postales. Sí, seguramente que sí, porque pues, era la novedad, ¿no? Cuando llegaba alguna correspondencia importante. Bueno, pues hay otras salas, 2 salas más. Sí, bueno, aquí ya nada más es lo último, es la Unión Postal Universal, que es antes que la Unión de las Naciones Unidas. Primero se dio la Unión Postal Universal, sí, y después... Incluso ustedes tienen una historia muy interesante porque como sindicatos se unieron, hicieron un sindicato panamericano que fue algo inusual, y de ahí sale una colonia muy querida en el DF que es la Unión Postal, sí, pero sí. Union Postal, hablando de sindicato, que ahora es una maravilla, pero antes nadie quería irse a vivir ahí. Entonces tuvieron que rifar una casa y entonces la ganó, creo que un cartero, alguien que trabajaba en una oficina postal y fue el primer vecino de la colonia postal. Y todos los nombres de las calles se llaman Correos, Apartados, correspondencia. Sí, que es... Muy bien, pues qué interesante. Le agradecemos que nos haya acompañado. Tengo entendido que vamos a continuar. Sí, ahí arriba hay otras salas, ahí la se curadora de la exposición. Muy No se vaya gracias. porque, bueno, vamos a pasar a ver los timbres y otras cosas relacionadas con el Museo Postal. Muchas gracias. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo. Te escuchamos en tiempo real. Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles. Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, lo más importante, lo más relevante. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la ciudad. Estamos al pendiente de tu espacio todos los días. La que se volcó una pipa de agua. En tiempo real, con Viridiana Hernández, Saraí Uribe y Juan Manuel. Pues vamos a visitar la sala 2 del museo, por favor. Y aquí nos recibe Susana Rodríguez, curadora de la muestra que estamos visitando y quien a partir de Pasen, este por favor. momento pues, nos estará guiando
y dando una explicación de lo que vamos a encontrar. Esta es la sala 2, esta es considerada la sala de la modernización en el correo, que empieza por el periodo de Porfirio Díaz. Es decir, ya vienen los grandes avances para el correo en México. Y también se empieza la planeación del Palacio Nacional tal cual, que surge la inauguración el 17 de febrero de 1907, ¿no? Por el arquitecto Adamo Aboari. Esto está interesante porque, bueno, ya aparece la bicicleta. ¿Qué mayor emblema de la modernidad que el cartero, el ejército de carteros en bicicleta? Y qué foto, ¿no? La hora en la que me imagino van saliendo ya a trabajar para sí, repartir. Es la hora en que ya tienen que ir a repartir, ya hicieron su rumbo, como les llaman, compaginan la correspondencia, forman su ruta y van al rumbo a... Y traen en su maleta, ¿no? Su cartera. Que se le y cartera. En este periodo es muy importante recalcar que se empiezan a abrir más rutas para alcanzar mayor, digamos, reparto de correo en todo México. Susana, aquí está el dato de la primera avioneta que vuela, me parece que es de Pachuca a Hidalgo hacia la Ciudad de México. 1917, exacto. Bueno, es interesante recordar o conocer el nombre. Horacio Ruiz Gaviño es el primer capitán que lleva correspondencia vía aérea en el país. Y está muy bien acompañado con imágenes, ¿no? Porque uno va imaginando pues, las cajas de cartas en las mulitas o la llegada de otro tipo de transportes, ¿no? Muchas gracias por la observación, Héctor. Eso es algo muy importante para nosotros porque al querer contar esta línea del tiempo queríamos que fuera muy visual para todos nuestros visitantes. Entonces, conforme fueran leyendo toda la información, también pudieran imaginarse y visualizar esos periodos. Pues eligieron imágenes padrísimas. Este timbre precisamente es conmemorativo al 1917, es el capitán Horacio. Ah, wow. Horacio Ruiz Gaviño. Muy bien. Bueno, aquí está la construcción del bellísimo Palacio Postal. Y después avanzamos hacia el periodo de la Revolución. En la Revolución, algunos rebeldes tenían la intuición, o que más bien dicho, hicieron falsificación de timbres postales. Esto obviamente estaba mal, pero fue uno de los acontecimientos que sucedieron en la Revolución, también ¿Para qué lo hicieron? Estos timbres postales, pues cada líder de la Revolución, cada cabecilla, hizo su propia moneda, hicieron sus propios timbres, los bilimbiques, ir dando la presencia de su paso por algunas ciudades. Y lo que explicabas, Marco, que también los usaban a veces. Era como falsificar dinero porque los podía uno cambiar. Exacto. Entonces, aquí está Jaimito, una silla de peluquero. Sí, a propósito. Esa silla era de peluquero en donde varios compañeros postales iban y se les atendía con ese servicio. Tenían servicio de peluquería. En un tiempo hubo este servicio para los carteros. Había una especialidad de peluquero. Entonces esa es una silla de... O sea, ¿tenían que ir con el mismo corte todos? Sí, bueno, ahí les arreglaban el pelo. ¿Y aquí cómo va cambiando? Son los cascos que los cascos. Compañeros de moto. Claro. 88, 90, 2007 son de los más recientes, ¿no? Y Susana, sí vemos como que a partir del siglo XX de pronto está como más nutrida la información, comienzan a haber avances importantes. Exactamente, ¿no? Sí. A partir de la entrada del siglo XX ya hay más información, también se da mayor importancia al trabajador postal. Y la creación de nuevas rutas ayuda muchísimo a que haya también mayor afluencia laboral. Esto es un hallazgo. Haber encontrado la portada del Imparcial que da noticia de la inauguración del Palacio Postal. La Semana Alegre, una columna de Ángel de Campo ahí a un lado, que se llama Está nevando, porque precisamente en febrero de 1907 cayó una de las grandes nevadas sobre la ciudad, y del otro lado el gran acontecimiento de hoy, que es la inauguración del Palacio, del Palacio Postal, ¿no? Perdón, te interrumpí. No, adelante, continuamos.
Y bueno, seguimos avanzando con la historia. Ahí estamos viendo también imágenes de la cristiada. Me imagino que también fue un periodo complicado, ¿no? Para los carteros. Para los carteros fue un periodo complicado en la cristiada. Y retomando la información de calles, él reformó el código postal para dar continuidad a las labores de los empleados postales. Sí, y con la guerra cristera, bueno, aquí vemos que se les permitió portar armas, ¿no? Por la situación que se estaba viviendo. La situación que se estaba viviendo, el trabajador postal tenía el derecho a portar una arma para salvaguardar la correspondencia. Bueno, y aquí vemos un antecedente del espacio en el que estamos. 1926 se estableció un museo postal. Qué interesante dato. Sí, allá en el Palacio Postal. En el Palacio Postal. Pequeñito, pero sí, pero también. Claro. Oye, es interesante el dato, ¿no? De que los carteros en la cristiada retrasaban la correspondencia del Ejército Federal y impulsaban la de los cristeros. Sí. Tomaron partido algunos. Y bueno, llegamos al 12 de noviembre de 1931, fue el primer festejo del Día del Cartero. Wow. Chicos, entonces esta es una foto muy icónica sobre un cartero en la fuente que está actualmente sobre Valderas. Es una de las más icónicas, representativas del cartero. Tal cual. 12 de noviembre, ¿no? 12 de noviembre. De hecho, también el 12 de noviembre es nuestro aniversario de Casa de Cultura. ¡Qué bien! Qué bien. Muy bien, qué maravilla. La inauguración de la Casa de la Cultura fue el 12 de noviembre del 2019. Sí. Entonces, ahí vamos. ¿Y hacen un fiestón? Sí, la verdad es que lo festejamos con exposiciones, representaciones musicales de ópera. Estamos también trabajando para que sea una presentación también teatral. Y obviamente está abierto al público sin ningún costo ese día de festejo. Muy bien, maravilloso. Oye, esta es la fuente de los músicos, parece, ¿no? La que tiraron. Creo que es la de Chapultepec, no la de San Miguel, porque aquí está atrás el castillo. Sí, la que sigue antes de que la movieran. De que la movieran, sí. Acá también otro dato importantísimo sobre la Segunda Guerra Mundial en México, cómo se transportaba de repente cierto, digamos, correo en el cual detectaban, y si detectaban ciertas cartas redactadas en claves o idiomas que no fueran español o inglés, se censuraban. El Centro de Censura Postal número 1 de la Ciudad de México. Exacto. Estaría padrísimo conocer la historia de ese lugar y lo que llegó ahí. ¿Y dónde ¿Se sabrá dónde está? ¿Dónde estuvo? No se sabe. No tengo información sobre eso, más que lo que se pudo capturar es que en una de las investigaciones... A lo mejor en el AGN, ¿no? Se tenía. Puede ser. Pero bueno, es lógico porque México fue un país donde había muchos espías, o sea, de pronto a veces eso se nos olvida, pero estábamos en un lugar estratégico para Europa por nuestra cercanía con Estados Unidos, que bueno, siempre va a ser un tema que nos va a marcar históricamente, y había una enorme presencia de espías en la Ciudad de México. A ver, vamos a avanzar a los años 50. Acá se sigue avanzando administrativamente, se crea el decálogo del empleado postal. Director, ¿todavía sigue ese decálogo de empleado postal? Sí, son las normas que se manejan de secrecía, de no violación de la correspondencia y otras cosas que son muy importantes para preservar lo que nos dejan a su cargo los usuarios, ¿no? Que debe ser muy cuidadoso. Sí, la confianza, ¿no? Extraordinaria, cómo salen los tres caminando, llevando la correspondencia. Para nosotros, aunque se ve tremendo la carga que traían mis compañeros, pues eran años dorados porque había unas grandes cantidades de correspondencia, porque no había otro servicio más que este, ¿no? Desde que estoy viendo los tres, pienso en los tres Reyes Magos, que también era un día importante para ustedes, ¿no? Todas las cartas que se mandaban. Era tremendo, en diciembre no había vacaciones para restaurar. Comenzar, ¿no? Teníamos que sacar toda la fuerza. Pues sí, todas las tarjetas navideñas. Exacto. Sí, también. Oiga, pero es que cada punto que lograron encontrar es muy sugerente, invita
a muchísimas cosas. Un artículo donde enseñan a los carteros a cómo evitar el ataque de los perros domésticos. Uno no piensa eso, pero evidentemente andaban tocando y pues salía la mascota a todo lo que daba, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, me imagino. Pero bueno, es algo que uno se imagina una caricatura, ¿no? No como que realmente habría un manual. Sí. Continuando con la historia, en el 57 se hace la separación de la Secretaría de Correos y Comunicaciones. Y bueno, es eso. Es que en 1947 y casi el 57 hubo un tiempo que nos fusionaron con telégrafos, era correos y telégrafos. Y en el 57 pues ya los vuelven a separar. Y se crea el Telégrafo Nacional y también el correo. Al telégrafo sí le fue muy mal, ¿no? En 2005 se envió el último telegrama. Sí. No, ahora lo utilizan para otras cosas. En Estados Unidos, Western Union canceló el servicio de telegramas al público en 2005, es decir, ya la gente no mandaba absolutamente telegramas en aquel país. Y estoy viendo, es que son datos muy sorprendentes, pero ya a lo lejos estoy viendo que es hasta el gobierno de Salinas, donde aún hay zonas que no contaban con el servicio. ¿No? Estamos hablando de 1988 y había zonas del país a donde no llegaban los carteros. Y se abrieron nuevas rutas para que pudieran llegar esos carteros, y también se manejó el Mexbox, que era como entrega rápida de correspondencia. Muy bien, pasamos porque andamos con el tiempo ya. ¿A la sala de filatelia? Estos uniformes fueron donados por los trabajadores postales. Ellos mismos vinieron a otorgarnos sus uniformes. Su bici también preciosa. La bici. Esos uniformes decían que eran los de Bonais. No les gustó mucho. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. a todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo.
Te escuchamos en tiempo real. Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles. Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, lo más importante, lo más relevante. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la ciudad. Estamos al pendiente de tu espacio todos los días. Tlaquepaque se volcó una pipa de agua. En tiempo real, con Viridiana Hernández, Saraí Uribe y Juan Manuel Jiménez. ADN 40. El humor nos hará libres. Y también estar bien informados. No, güey, yo tenía que contar. Otra vez. 1, 2, 3. Cotorreando la noticia. Hasta donde topen. Con Juan Lecanda y Leo Arriaga. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por ADN 40. Siempre conmigo. Las noticias tienen múltiples caras. Juntos analizaremos cada una de ellas. Comparte tu opinión. Y bueno, finalmente les quiero dar la bienvenida a nuestra sala de filatelia. Esta sala la creamos para que nuestros visitantes entendieran sobre el arte de la filatelia. Tenemos aquí algunas imágenes del primero en el mundo, ¿no? El One Penny que habíamos mencionado allá abajo, sí, con la imagen de la Reina Victoria. Una serigrafía, sí, es correcto. Tenemos estampillas de todo el mundo, y la más valiosa para mí es la más valiosa, es la primera estampilla de México. ¿Cuál es? Es esta. ¿1856? Y queda hecha pedazos, o sea, como que la... Sí. Como que la desprendieron. Es una reliquia, pero... Sí, no. ¿Cuántas habrá originales? Muy pocas. Durante el gobierno de Comonfort. Sí, ¿no? Para quienes coleccionan esto. Sí, aquí en agosto de 1856, bajo el gobierno de Comonfort, se puso en circulación. Son obra de don José Villegas, un dibujante, jefe de la oficina del sello del gobierno. Costó medio real. Bueno, tenía 5 precios, ¿no? Medio real si era de color azul, por aquí vemos un azul, ¿no? Un real si era amarillo, 2 reales si era verde esmeralda. ¿A qué se debe la diferencia de los precios? La diferencia, pues obviamente, a veces se utilizaban para la distancia, el peso, alguna forma de diferenciar. Ok. Por eso Y aquí hay una muy interesante que de pronto también se vuelve todo un tema para los coleccionistas, que es cuando hay errores, sí, ¿no? El Jenny, el sello Jenny invertida, que pues probablemente fue un error, como lo explican aquí, pero eso lo vuelve una cosa impresionantemente valiosa para los coleccionistas, ¿no? Tener un sello con un error, pues bueno, de pronto el accidente se vuelve más valioso que el original. Este es el error más notable, dicen, de la filatelia. ¿Y qué es un avión? No veo que sí, es un avión. Sí, es un avión de cabeza, ¿verdad? Sí, un avión, sí. Es curioso que esa iconografía de Hidalgo como una persona mayor desde el timbre ya se va arrastrando. Ya aparece, sí, claro. Que acaban las monografías, pero... Bueno, la culpa es de Lucas Alamán, que lo pinta como un... Y esta, le comentaba a Beca, vean la hermosura de escritura de 1866. No existían sobres. Entonces esta carta la escribía quien obviamente... Sí, que la quería mandar, le va a dirigir a alguien y la doblaba sobre la misma hoja y hacían sobre con la misma hoja. Sí, se usaba lacrarlas, ¿no? Aquí está sí. Aquí está el sello postal, pero ya sin lacra, ¿no? O sea, esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Cuándo surge el sobre? Esa es una buena pregunta. Esa es otra cosa que hay que investigar. Un tema para que Susana investigue ahora. Ya debe estar ahí. Oye, nueva investigación. Pero esta es una carta que se envía en 1866 desde Tepozotlán y enviada por Aguascalientes, ¿verdad? A un Mariano Aguilar. Muy bien. Entonces todo esto trae los artículos que se usan para la filatelia. Obviamente
Estas bellezas de tinteros las encontramos en algún lugar, algún bazar, que me remonta a quien usó esto. Fue una persona importante. Claro, sí. ¿No? Sí, definitivamente. Es fastuoso. Definitivamente. ¿No? Claro que sí. ¿Y cómo se...? Es como de abogado, ¿no? Sí. Digamos, justo hablando del coleccionismo, la filatelia, ¿cómo es que se valora más un timbre postal que otro? O sea, ¿en qué consiste eso? Yo creo que primero empezar a hacer por las fechas de emisión, la causa, la que haya sido. Hay otras por la belleza de la misma estampilla, que hay de la fauna, de la flora, de alguna belleza natural, que eso es a veces por los filatelistas muy apreciado. Luego, pues obviamente por los errores, porque en un tiraje salió algo y que eleva su costo, ¿no? Escasez también. Y luego ha habido series como que son legendarias o que se quedan en la memoria. Estaban comentando ustedes la serie de las Olimpiadas de 1968, que hay toda una polémica, me parece, Susana. Es correcto. Bueno, me atrevo a platicar un poco sobre la historia que me contó el arquitecto Javier Ramírez, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en donde hay una polémica sobre el diseño de México 68 y las estampillas de México 68, en donde todo el proceso creativo fue de Pedro Ramírez Vázquez y entra como trabajador o como, digamos, miembro del equipo Lance Wyman, y el arquitecto me enseñó una serie de croquis e información en donde se respalda la información que todo se trabajó por parte de Pedro Ramírez. O sea, cada quien dice que hizo el diseño del... Sí, yo lo que tengo que entender es que cada parte dice que la idea principal es de ellos, pero el otro se apropió, ¿no? O sea, como que se vuelve... Que de pronto en estos equipos, digo, hay que pensar que para producir todo lo que se produjo para los Juegos Olímpicos, pues son equipos muy grandes, ¿no? Entonces, de pronto, determinar quién tuvo la idea es complicado. Un poco difícil. Y también, bueno, está la serie de los actores de la época de oro del cine mexicano y de los cantantes, ¿no? Sí. Que a mí me encantaría tener esos timbres postales: Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, María Félix, Cantinflas, etcétera, ¿no? Son de diferentes países, de diferentes momentos. Qué bellos son, ¿eh? Es lo que hablaba de la importancia y tal vez del costo de cada timbre, la belleza, lo que expresa en un pedacito, ¿no? ¿Y todo esto también es donado por los propios trabajadores o esto son cosas que el propio museo ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo? Hemos ido adquiriendo porque hay lugares, por ejemplo, en La Lagunilla, en algunos lugares donde se venden cosas del pasado, tianguis y demás, bazares enormes que hay en México. Y ahí de repente los domingos vamos a ver. Y aparece algún. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero es bonito porque cada hallazgo. Bueno, ustedes se van a hacer arqueología postal, yo diría. Sí, claro. Esto es arqueología postal. Bueno, pues ha sido un recorrido muy interesante. Vamos a salirnos para acá. Necesitamos saber a qué horas está abierto el museo. Muchas gracias. La gente lo puede visitar, ¿en qué horarios? Sí, bueno, yo me presento, soy la administradora de la Casa de Cultura, Karen May. El museo está abierto de martes a sábado de 10 a 5 de la tarde, en el cual pueden venir a disfrutar con su familia, a pasar un día muy bonito. Nosotros también estamos incorporados dentro de por parte de la Secretaría de Cultura en un programa que se llama Circuitos de Museos, los cuales están el último sábado de cada mes, nos pueden ubicar y ahí estamos junto con otros museos de aquí de la Alameda Revolución. También por parte de la Secretaría de Cultura estamos participando en Noche de Museos, el último miércoles de cada mes, de 5 a 10 de la noche, la entrada es libre y donde tenemos diferentes eventos. Conciertos, hemos llegado a tener obras de teatro y bueno, aquí se pueden pasar un rato muy ameno con la familia y también tenemos una cafetería, Painani, que bueno, le hacemos honor al correo también,
a los Painanis. Y también es importante mencionar que somos una casa de cultura pet friendly, como podemos ver. En algún lugar del edificio también está Timbre, que Timbre es una gatita que fue adoptada, que llegó de la calle. Entonces cualquier visitante, mientras venga con su mascota y una correa, son bienvenidos. Muy bien, pues qué interesante. Muchísimas gracias. Don Manuel, muchas gracias. Le agradezco. No, Susana, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias, Beca. Sí vale mucho la pena que se dé una vuelta por el museo, que se traiga una libreta con una pluma para anotar los datos, porque hay datos que son verdaderos hallazgos, verdaderas revelaciones y que sirven como para tener una idea más completa de lo que ha sido el devenir de la carta y del servicio postal en México. Les agradezco mucho, mi querido Marco. Gracias. Mil gracias por habernos acompañado. Todavía tenemos que seguir recorriendo. Sí, nos queda todavía muchísimo que ver un tramo en esta colonia. de la colonia San Rafael, que te vamos a seguir torciendo la mano para que nos acompañes. Vamos. Espero que se le haya pasado bien. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Y nos vemos la siguiente semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.